Curso de negociaciones, semana 6, tema 2, las emociones en la negociación. El contenido considerará los siguientes temas a tratar. 1. ¿Se pueden evitar? 2. Emociones como los obstáculos en la negociación. 3. Manejo de emociones. 3 malos enfoques. 4. 5 expectativas básicas: aprecio, afiliación, autonomía, estatus y rol. ¿Las emociones se pueden evitar? La emoción es una experiencia que se siente. Estas responden por general a pensamientos asociados, son un componente fundamental en ciertas circunstancias. Sin embargo, no son de gran ayuda cuando hay que emitir juicios sobre otras personas. Con frecuencia se cree que uno tiene la razón y que el modo que uno ve la realidad es el único válido. Sin embargo, cada uno ve una parte de la realidad, lo que se quiere ver o lo que le conviene. A este hecho se le denomina realismo ingenuo. Creer que nosotros sí vemos la realidad tal cual es. El enojo es una de las emociones que mayor obstáculo imparte para que se realice una comunicación asertiva dentro de un proceso de negociación, ya que no nos deja escuchar al otro, como se dice criollamente, el agua se nos sube a la cabeza. A fin de poder controlar emociones es necesario identificar las necesidades fundamentales de la persona. Reconocimiento, necesidad de que se valore el mérito de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Autonomía, respeto a la libertad para tomar decisiones. Pertenencia, ser reconocido como igual y no como alguien extraño cuya presencia es amenazada. Estatus, no ser tratados como inferiores. Rol, valoración de la importancia de los distintos roles que representamos en la vida. No se puede separar la razón de la emoción, a pesar de encontrarnos en situaciones netamente profesionales, donde lo que nos mueve está más ligado a la vida material que a la emocional. Para evitar que las emociones nos dominen en una negociación, se debe aprender a controlarlas. Para ello hay que tener claro que en el proceso de la negociación ambas partes deben ganar, quedar mutuamente satisfechos, tener en cuenta los intereses de ambas partes, entender que la negociación no es una confrontación sino una comunicación, intercambio de información y que tiene 3 fases: preparación, desarrollo y cierre. Emociones como obstáculos en la negociación. Estar predispuestos efectivamente inciden en las distintas etapas de la negociación, es decir, estar preocupados por cuáles son las estrategias que se piensan utilizar, cuáles son las estrategias elegidas en realidad, la forma en que se perciben a la otra parte y sus intenciones, su voluntad de llegar a un acuerdo, los resultados negociables finales. Las emociones influyen debido a nuestra necesidad de lograr un objetivo económico, mejora de condiciones laborales, la firma de un contrato, etc. Toda situación de presión nos produce ansiedad por miedo a no llegar a un acuerdo satisfactorio para uno mismo, a que la contraparte descubra nuestro punto débil. No olvidemos que cuando parece que está todo decidido, pueden surgir nuevos puntos de fricción entre las partes por cabos no resueltos. Dicha situación, cuando una de las partes se ha sentido agraviada por la otra, se corre el riesgo de que la conversación
se centre más en conflicto que en la solución. Sin embargo, las emociones también pueden utilizarse como activos para lograr el objetivo que se tiene en el proceso de negociación, siempre y cuando sean emociones positivas, con lo que se crea buenas relaciones de comunicación entre las partes, en base a la buena voluntad, comprensión, sensación de estar sincronizados. La inteligencia emocional es la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados anímicos propios y ajenos, de tal forma que se puedan manejar las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Existe 5 actitudes emocionales, clasificado en 2 grupos. Actitud personal, determina el dominio de uno mismo, autoconocimiento, autorregulación y motivación. Aptitud social, determina el manejo de las relaciones, empatía y habilidades sociales. La actitud emocional es la capacidad aprendida, basada en la inteligencia emocional, lo que origina un desempeño personal y profesional sobresaliente. Tenemos 2 puntos. El autoconocimiento consiste en conocer los propios estados internos, preferencias, recursos e intuiciones. Comprende 3 actitudes emocionales: conciencia emocional, reconocimiento de las propias emociones y sus afectos; autoevaluación precisa, conocimiento de los propios recursos interiores, habilidades y límites; confianza en uno mismo, certeza sobre el propio valor y facultades. La autorregulación se enfoca en manejar los propios estados internos, impulsos y recursos, conformada por 5 actitudes emocionales. Autodominio, mantener bajo el control las emociones y los impulsos perjudiciales. Confiabilidad, mantener normas de honestidad e integridad. Escrupulosidad, aceptar la responsabilidad del desempeño personal. Adaptabilidad, flexibilidad para reaccionar ante los cambios. Innovación, estar abierto y bien dispuesto para las ideas y enfoques novedosos y la nueva información. La motivación, tendencias emocionales que guían o facilitan la obtención de las metas, supone 4 actitudes emocionales. Afán de triunfo, orientado a mejorar o responder a una norma de excelencia. Compromiso, alinearse con los objetivos de un grupo u organización. Iniciativa, disposición para aprovechar las oportunidades. Optimismo, tenacidad para buscar el objetivo pese a los obstáculos y reveses. Empatía, capacidad de captar sentimientos, necesidades e intereses. Comprende 5 actitudes emocionales. Comprender a los demás, percibir los sentimientos y perspectivas ajenas e interesarse activamente por sus preocupaciones. Ayudar a los demás a desarrollarse, percibir las necesidades de desarrollo de los demás y fomentar su capacidad. Orientado hacia el servicio, prever, reconocer y satisfacer las necesidades de los demás. Aprovechar la diversidad, cultivar las oportunidades a través de personas diversas. Conciencia política, interpretar las corrientes sociales y políticas. Las habilidades sociales permiten inducir en las otras respuestas deseadas. Comprenden 8 actitudes emocionales. Influencia, implementar tácticas de persuasión efectiva. Comunicación,
escuchar abiertamente y transmitir mensajes convincentes. Manejo de conflictos, manejar y resolver desacuerdos. Liderazgo, inspirar y guiar a individuos o grupos. Catalizador de cambios, iniciar o manejar los cambios. Establecer vínculos, alimentar las relaciones instrumentales. Colaboración y cooperación, trabajar con otros para alcanzar objetivos compartidos. Habilidades de equipo, crear sinergia para trabajar en pos de metas colectivas. Comparación, emociones negativas versus positivas. Es necesario señalar por qué son beneficiosas las emociones positivas. 2 puntos. 1. Facilita que se pueda conseguir acuerdos conciliando intereses, ya que reducen el miedo y las suspicacias, ayudando a convertir al adversario en colaborador. De esta forma se logra trabajar conjuntamente con una actitud abierta para escuchar los intereses cada una de las partes, creando un mayor compromiso emocional de ambas partes para lograr un acuerdo satisfactorio para todos y que pueda tener una continuidad en el tiempo. 2. Mejora las relaciones. Permite disfrutar de las interacciones interpersonales y de los beneficios de la camaradería, que puede actuar como una red de protección, ya que aunque surjan desacuerdos y la situación se puede hacer tensa, existe la voluntad de superar estas distensiones y llegar a un acuerdo. 3. No incrementan el riesgo de que seamos explotados por la otra parte, siempre que seamos conscientes de que no debemos sentirnos tan cómodos y confiados que lleguemos a hacer concesiones poco inteligentes o tengamos un exceso de confianza. La recomendación que hacen los autores es que no se deben inhibir, pero se deben constatar con la razón antes de tomar una decisión para comprobar que satisfacen nuestros intereses. Manejo de emociones. 3 malos enfoques. 1. Suprimir las emociones. 2 puntos. Algo que es imposible, ya que no podemos desconectarnos de las emociones según nuestros deseos. Además, que en un proceso de negociación nos permite obtener información sobre el cuál es la importancia relativa que consigamos a cada una de nuestras preocupaciones e intereses y nos transmiten cuáles son los de la otra parte. 2. Ignorar las emociones. 2 puntos. No es la solución, ya que siempre van a estar presentes y nos afectan. A. El cuerpo, ya que las emociones pueden tener un impacto inmediato en nuestra fisiología, causando sudoración, sonrojo, risa, sensación de mariposas en el estómago. B. Racionamiento. Puede surgir el pensamiento negativo que llena nuestra mente e impide el aprendizaje. Y el razonamiento puede llegar a bloquearnos y evitar que escuchemos propuestas con importantes concesiones ofertadas por la parte contraria. Mientras que el pensamiento positivo, por el contrario, facilita que nos centremos en los aspectos beneficiosos de los demás y de las ideas que van surgiendo durante el desarrollo de una negociación, sin la ansiedad que genera la desconfianza. El pensamiento se vuelve más creativo, abierto y flexible, y nos lleva a no rechazar ideas, sino a encontrar opciones que sean viables. C. El comportamiento. Cualquier emoción que experimentemos nos suele motivar a realizar una acción. Si esta es fuerte, nos domina y la razón se siente indefensa ante la emoción y podemos llegar a realizar actos que posteriormente lamentemos. 3. Afrontar las emociones.
Tarea difícil y complicada. No obstante a ello, existen personas con talento natural que pueden hacerlo, mientras otras deben desarrollar competencias para controlarlas. Después de experimentar una emoción, podemos tratar de encontrar la expresión de la misma y podemos evitar una sonrisa de entusiasmo o las lágrimas ante una decepción, pero el cuerpo sigue experimentando cambios fisiológicos y suprimir las emociones tiene un coste. Puede surgir estrés que puede distraer la atención y dificultad para la concentración en las cuestiones importantes. Cinco expectativas básicas. Aprecio. En la negociación, el aprecio es una expectativa básica, ya que todos quieren ser apreciados, no importa el nivel jerárquico que se tenga o social. Si no nos aprecian, nos sentimos peor, mientras que si nos aprecian, nos sentimos mejor, ya que nuestra autoestima se fortalece de tal forma que estamos gustosos de escuchar y cooperar con el resto, lo que ayuda al proceso de negociación. Obstáculos para sentirse apreciado. Existen 3. No entender el punto de vista del otro, ya que cada uno tiene una perspectiva diferente sobre la realidad. Criticar el mérito de cualquier cosa que diga o haga la otra parte. De esta forma, la contraparte se sentirá desalentado en continuar con la negociación. Dejar de comunicar al que no hemos sido entendidos y no escuchar críticas, el negociador puede darse por vencido. 5 expectativas básicas. Afiliación. Es la sensación de conexión que se tiene con otra persona o grupo, es decir, existe una distancia emocional corta. Por ello, es más fácil trabajar en conjunto. Se deja de ver la contraparte como un extraño, de tal forma que uno se preocupa por el otro a fin de proteger los intereses mutuos. Implica tener menor resistencia a las ideas nuevas, a generar valor dentro de una negociación. Se basa en una conexión sincera entre ambas partes. Sin embargo, muchas veces dejamos de establecerla. Por ello, no reconocemos que compartimos dicha conexión. ¿Cómo mejorar la conexión estructural? Reconociendo los vínculos ya existentes o construir nuevos vínculos con los demás. 5 expectativas básicas. Autonomía. Liberar para tomar o adoptar decisiones. Cuanto más autonomía ejerzamos, mayor será el riesgo de que nuestras acciones sean percibidas por la otra persona como un irrespeto a su autonomía. Obstáculos a la utilización sabia de la autonomía. Cuando no se administra adecuadamente la autonomía, se corre el riesgo de generar emociones negativas en nosotros mismos y en los demás, lo que puede afectar irreversiblemente el proceso de negociación. Existen 2 obstáculos. Limitamos indebidamente nuestra propia autonomía. Dentro de una negociación muchas veces no somos conscientes de las maneras en las que podemos ejercer nuestra autonomía. Por lo tanto, se limitará nuestra autonomía, por lo que no lograremos lo que buscamos. Limitamos la autonomía del otro. Sucede cuando la autonomía de uno va en contra de la autonomía de la otra parte, limitándolo al no llegar a un acuerdo satisfactorio. Para administrar eficientemente la autonomía, debemos estimular las emociones positivas. 5 expectativas básicas. 2 puntos. Estatus. El estatus viene a ser la posición que ocupa el individuo en comparación con otro, un distintivo. En un proceso de negociación en que la parte o el grupo tenga un estatus diferente
ante la contraparte puede crear una sensación de menosprecio, humillación o frustración por las diferencias existentes y que una de las partes hace notar con mayor frecuencia. Asimismo, puede crear estima e influencia entre individuos, ya que todo ser humano desea ser alguien, ser reconocido por algo, ya sea por un logro personal o profesional, con lo que se mantiene una autoestima elevada. Dentro del proceso de negociación, no es recomendable competir por obtener mayor estatus, ya que genera emociones negativas de forma tal que no se trabaja colaborativamente y se crea un ambiente hostil entre las partes. Se debe respetar el estatus social de los negociadores, tratándolos con respeto, teniendo en cuenta que la sociedad es quien nos dice qué individuo es más importante que otro, por lo que existe el rango superior e inferior. Esta situación se refleja claramente en las organizaciones en las que se rigen por la jerarquía, de arriba para abajo, en la que los trabajadores comparten su estatus en busca de reconocimiento mayor por parte de los demás. No olvidemos que cada ser humano tiene un estatus particular que se refiere al distintivo personal que posee cada individuo por su experiencia, pericia o educación. Conociendo el estatus personal, se estará más equipado para inducir emociones positivas en los procesos de negociación. Por ello, se debe ver educación, destreza en el computador, experiencia empresarial, habilidades técnicas, pensamiento global, habilidades para cocinar, postura moral, conexiones, habilidades sociales, percepción emocional, fuerza, capacidad atlética, para identificar claramente el estatus particular. Debemos hacer dos preguntas. ¿Alguno de los dos es experto en temas sustanciales? ¿Alguno de los dos es experto en el proceso de negociación? Cinco expectativas básicas. Rol. Viene a ser la función de una persona desempeña en un determinado lugar. Es más que un simple rótulo laboral. Responde a una serie de actividades que se buscan realizar para llegar a un acuerdo. Todo ser humano tiene la capacidad de ampliar su rol de modo que incluya actividades significativas. Esta libertad permite explorar intereses con la contraparte, con lo que se aprende sobre uno mismo y lo demás, que facilita el proceso de negociación. Asimismo, se puede definir las actividades del rol individual cuando no se está satisfecho y se busca evitar la limitación de autonomía. Para moldear el rol se puede utilizar 4 pasos. 1. Póngale un nombre a su función actual. 2. Haga una lista de actividades actuales que comprendan su función. 3. Enumere actividades que harían más satisfactoria su función. ¿Agregarías algunas nuevas actividades? ¿Modificaría las actividades actuales? 4. Considere la posibilidad de eliminar actividades insatisfactorias. ¿Nadie las tiene que hacer? ¿Alguien más se debe ocupar de ellas? Preocupaciones claves de los negociadores. Si se abordan de forma eficaz, estas preocupaciones se conseguirá que afloren emociones positivas entre las partes involucradas en la negociación. Para ello debemos tratar estas preocupaciones de forma, A, justa, cuando estamos siendo tratados igual de bien que otros que están en situaciones similares o comparables a la nuestra. B, honesta, cuando la información que se recibe es sincera y veraz,
No tiene que ser completa, pero no tenemos que sentirnos engañados. C. Consistente con las circunstancias. Esperar que nuestras preocupaciones se adapten a las circunstancias. Hay que ser conscientes de que la existencia de estas preocupaciones es útil para entender las emociones de cada parte y para estimular emociones positivas en cada fase de la negociación. 2 puntos. 1. Preparación de la negociación. Podemos utilizarlas para realizar una lista de chequeo de las áreas sensitivas que hay que considerar tanto con respecto a nosotros mismos como a los demás participantes de la misma. 2. Desarrollo de la negociación. Pueden ayudarnos a comprender las modificaciones de los comportamientos de ambas partes. 3. Revisión de la negociación. Se puede utilizar para ayudar a comprender lo que ha ocurrido a nivel emocional y si ha tenido repercusiones negativas, prevenir que vuelva a ocurrir o si han sido positivas, redactar una lista de buenas prácticas. A continuación, les presentamos los diferentes recursos educativos encontrados en Internet para su revisión. Conclusiones. No olvidemos que la inteligencia emocional nos permite sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás, de tal forma que mejoramos su receptibilidad, autenticidad y sinceridad, mejorando así el proceso de negociación. La inteligencia emocional es un recurso utilizado por las organizaciones para el logro de objetivos. Las emociones son necesarias, pero su mala utilización puede llevarnos por caminos equivocados, hasta el punto de dejar una negociación por falta de autocontrol. Conclusiones. Un buen negociador debe tener una actitud positiva para afrontar con entusiasmo el proceso de negociación. Caso contrario, el miedo y la ansiedad pueden ganar la batalla, forzándonos a abandonar la negociación. Bibliografía. Gracias por la atención prestada.